Bienvenidos, mi nombre es Aldana Lazzaroni, ayudante docente de la primera cátedra de Microbiología y Parasitología, y en esta oportunidad vamos a presentar el seminario de integración de hepatitis virales. Los objetivos de esta clase son conocer qué virus son capaces de producir hepatitis, introduciendo la relevancia a nivel epidemiológico de alguno de estos agentes. Vamos a hacer énfasis en los llamados virus hepatotropos primarios, destacando sus vías de ingreso, la evolución de la infección y algunas particularidades de relevancia clínica. También vamos a ver cómo aspectos de la inmunopatogénesis y estructura de los virus que estudiaron en Microbiología 1 son relevantes a la hora de establecer medidas de prevención de la infección, estrategias de diagnóstico y de tratamiento. Se denomina hepatitis a un proceso inflamatorio del hígado, sea de carácter agudo o crónico. La presentación de esta patología es variable, pero el cuadro típico incluye síntomas como fiebre, náuseas y vómitos, dolor abdominal predominantemente en el hipocondrio derecho, y en algunos casos se acompaña de ictericia, coluria y acolia. Las etiologías de una hepatitis también son variadas y no son solamente de carácter infeccioso. Sin embargo, la principal causa de hepatitis es la infecciosa, y dentro de estas, por lejos la más frecuente, es la causa viral. Las hepatitis virales en la Argentina son eventos de notificación obligatoria. Se entiende por virus hepatotropos a aquellos que tienen tropismo por las células hepáticas, es decir, que tienen afinidad por dicho tejido. Los virus hepatotropos primarios son aquellos cuyo principal órgano blanco de infección es el hígado. Estos son los virus de la hepatitis A, B, C, delta y E. Los virus hepatotropos secundarios, como pueden deducir, no afectan principalmente al hígado, pero pueden generar hepatitis durante el transcurso de la infección. Aquí enlisté algunos de ellos, pero tengan en cuenta que existen todavía más virus hepatotropos secundarios. El diagnóstico clínico de un cuadro de hepatitis se hace a partir del interrogatorio y del examen físico. Se pueden utilizar también, en determinados casos, exámenes de laboratorio e imágenes. Lo que quiero destacar es que el cuadro clínico y las lesiones histológicas y vistas por imágenes de las distintas hepatitis virales y las no infecciosas también son solapadas y muchas veces idénticas. Por lo tanto, una vez establecida la sospecha de hepatitis y sabiendo que su principal causa es la viral, para hacer el diagnóstico del posible agente etiológico es necesario realizar un laboratorio con serologías virales. La correcta interpretación de las serologías virales es lo único que nos va a poner el sello del agente al que estamos enfrentados. La muestra de elección, por lo tanto, para el diagnóstico etiológico de una hepatitis viral es una muestra de sangre. Nos vamos a basar en la búsqueda de la respuesta inmunológica, o sea, de anticuerpos contra antígenos específicos de los virus, lo que se denomina pruebas indirectas, y en algunos casos las vamos a combinar con la búsqueda de antígenos virales circulantes o de material genético viral, lo que se denomina pruebas directas. Si bien el interrogatorio y los aspectos epidemiológicos no pueden confirmar la causa de una hepatitis, nos pueden orientar la sospecha etiológica. Aquí tenemos que tener en cuenta aspectos como la evolución del cuadro, las vías de transmisión, la exposición del paciente a las mismas, la presencia de brotes y la edad del paciente también. Como es lógico, el diagnóstico etiológico preciso es necesario para indicar un tratamiento adecuado. De aquí en más nos vamos a centrar en los virus hepatotropos primarios. El conocimiento básico de la estructura viral, la evolución de la infección y la patogénesis viral son fundamentales para comprender cómo realizamos el diagnóstico y qué implicancias clínicas tiene la infección en el paciente. Empezamos hablando de las vías de transmisión. Este cuadro destaca la importancia de las mismas según de qué virus estemos hablando. La vía más importante de transmisión de la hepatitis A y la hepatitis E es la vía fecal oral, por la contaminación de agua, de alimentos o por la mala higiene en general. En la hepatitis A está descrita también la vía sexual, también está relacionada con el contacto estrecho con una persona infectada y con la contaminación fecal, y ha sido escasamente documentada la vía parenteral. Los virus de la hepatitis B, C y delta comparten la vía parenteral sexual y vertical. La sexual y vertical no son tan importantes en la transmisión del virus de la hepatitis C en comparación a la parenteral, que sería la más relevante. En el caso de la hepatitis B, me gustaría destacar que la transmisión vertical es máxima al pasar por el canal de parto, es decir, el contagio perinatal, por el contacto de recién nacido con secreciones o sangre de la madre infectada. El contagio inútero es sustancialmente menor, corresponde a un 10% de los casos.
Como ya les adelanté, algo que distingue a los virus hepatotropos entre sí es la evolución de la infección. En las infecciones agudas se logra erradicar la infección por medio de distintos mecanismos que involucran a la inmunidad innata y adquirida, tanto humoral como celular. Por ejemplo, mediante la neutralización de viriones por medio de anticuerpos y destrucción de células infectadas por acción de linfocitos T citotóxicos. Estos mecanismos pueden ser citopáticos, es decir, que implican la destrucción celular, o no citopáticos, mecanismos antivirales que eliminan a los virus de las células infectadas, pero sin muerte de las mismas. En general, una respuesta inmune vigorosa, policlonal y multiespecífica va a limitar la infección. La infección aguda sucede en la hepatitis A, la hepatitis E, en la mayoría de los adultos infectados con hepatitis B, en la coinfección de hepatitis B con hepatitis D y en un 15 a 20% de los infectados por hepatitis C. Sin embargo, en más del 98% de los infectados por hepatitis B por vía vertical, un 5 a 10% de infecciones postnatales por hepatitis B, en un 70-85% de infecciones por hepatitis C y en las sobreinfecciones por virus hepatitis D en infectados con hepatitis B, van a evolucionar a una infección persistente crónica que requiere de tratamiento médico para revertirla o para limitar su evolución. A esta lista también podríamos agregar un caso particular que es la infección por virus hepatitis E en pacientes inmunosuprimidos. Conocer la historia natural de las infecciones y sus variaciones es importante a la hora de tomar decisiones diagnósticas. Frente a los eventos que se presentan en un paciente, tenemos que saber en qué punto temporal de la historia estamos parados para saber qué deberíamos solicitarle en un análisis para dar respuesta sobre el agente responsable. Les muestro a modo de ejemplo una gráfica de un curso serológico típico de una infección aguda autolimitada por hepatitis A. Lógicamente, el paciente va a consultar cuando padezca signos y síntomas de la enfermedad. Observen que en este momento lo más adecuado sería solicitarle anticuerpos IgM antihepatitis A, que en ese momento están en aumento y llegan a su pico. No sería de tanta utilidad solicitar ARN viral en sangre ni en materia fecal, ya que si bien se podrían encontrar, no se encuentran en niveles altos en ese momento, y además dichas solicitudes son más complejas en comparación a la medición de anticuerpos circulantes. Sabiendo que la infección por virus hepatitis A deja una inmunidad de por vida, si hipotéticamente quisiéramos saber si el paciente ya ha padecido la infección o si se encuentra vacunado, solicitaríamos los anticuerpos IgG antihepatitis A que se encuentran en su máximo nivel. Ahora vamos a ver algunas particularidades importantes de cada uno de los virus hepatotropos primarios, a modo de pantallazo general, empezando por el virus de la hepatitis A. Es un virus de genoma ARN de polaridad positiva, no envuelto, lo cual tiene sentido si su vía de transmisión más importante es la fecal oral, ya que tiene que atravesar el tracto gastrointestinal. Tengan en cuenta que en algunas biografías puede figurar como cuasi envuelto, pero lo importante es que no requiere de envoltura para ser infectivo. La evolución de la infección es aguda, carece de curso crónico. Es decir, que los pacientes tienden a recuperarse totalmente y a adquirir inmunidad de por vida. Las complicaciones como por ejemplo la hepatitis fulminante o las manifestaciones extrahepáticas como el síndrome de Guillain-Barré hoy en día son infrecuentes de ver. En cuanto al diagnóstico, se hace fundamentalmente por métodos indirectos. Existe una vacuna antihepatitis A, que es una vacuna virus entero inactivado, que está incluida en el calendario nacional de vacunación y se da como dosis única al año de vida. Antes de la vacuna, la Argentina era considerada un país de endemicidad intermedia a alta de hepatitis A, y este virus era la principal causa de hepatitis aguda fulminante en pacientes pediátricos. En este gráfico podemos ver cómo evolucionaron los casos de hepatitis A en la Argentina. Vean que es marcado el descenso de casos a partir de 2005, que es el año en el cual se incorporó la vacuna al calendario oficial. El virus de la hepatitis B es un virus envuelto, en cuya envoltura tenemos un antígeno imprescindible para realizar el diagnóstico, que es el antígeno de superficie. Su genoma es a ADN parcialmente doble cadena, y para su replicación necesita de una transcriptasa inversa. Es por esto que la infección por virus de la hepatitis B se puede tratar con antirretrovirales. Siempre que estudien las vías de transmisión, me gustaría que lo piensen en relación a qué deberíamos preguntarle al paciente para orientar el diagnóstico etiológico o qué deberíamos tener en cuenta en el interrogatorio. Por ejemplo, sabemos que este virus se transmite por vía sexual, parenteral y perinatal.
Entonces tendríamos que considerar como factores de riesgo a las relaciones sexuales sin método de barrera, la presencia concomitante de otra ITS que nos obliga a pesquisar al resto o al uso compartido de jeringas, por ejemplo. Se realiza screening de hepatitis B en gestantes para iniciar profilaxis en el recién nacido en caso de que la madre dé positiva. La evolución de la infección puede ser aguda o crónica. Recuerden que la crónica es predominante en la infección perinatal debido a un fenómeno de tolerancia inmunológica mediado por el antígeno E, por su similitud al antígeno del core. La infección crónica, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, puede evolucionar a un cuadro de cirrosis y este derivar en un hepatocarcinoma, que es una neoplasia hepática maligna. Se puede asociar también la hepatitis B a manifestaciones extrahepáticas como glomerulonefritis o artritis, debido a la formación y depósito de inmunocomplejos que no logran ser depurados. La evolución de estos cuadros más complejos van a depender de factores relacionados con el virus y con el hospedador, como el genotipo viral, las mutaciones, la edad, factores como el alcoholismo, las coinfecciones, la presencia de diabetes, entre otras condiciones. Existe una vacuna anti-hepatitis B, en la cual se utiliza el antígeno de superficie purificado, que tiene una eficacia del 90 al 95% para prevenir la infección. Es un esquema de 5 dosis que se inicia a las 12 horas de vida, es decir, la primera dosis ya se aplica en el neonato. Se considera que una persona está protegida si tiene presencia únicamente de anticuerpos anti-antígeno S en ausencia de anticuerpos anticore con un título mayor a 10 unidades internacionales por litro. Para comprender el diagnóstico de la hepatitis B es importante conocer su estructura básica, por el simple hecho de que son estos marcadores y los anticuerpos contra estos antígenos los que vamos a solicitar en un laboratorio. Les dejo este esquema muy simplificado para que recuerden que el antígeno S de superficie corresponde a la envoltura viral y es por lejos el más abundante. El ADN viral también se puede detectar y el antígeno E que no forma parte del virión, sino que se expulsa durante la replicación. También tenemos el antígeno del core o cápside viral. ¿Qué determinantes se solicitan, las técnicas y su interpretación son tema de microbiología 2 y no vamos a ahondar en eso en este momento, pero sí me gustaría que se lleven un concepto importante que tiene a ser un error recurrente, que es que al día de la fecha, por lo menos, no podemos detectar el antígeno del core, ya que este se encuentra dentro del virión, abajo de la envoltura. No es accesible para nosotros en una muestra de sangre. Pero sí podemos determinar la respuesta inmune contra ese antígeno, es decir, podemos detectar los anticuerpos anticore. A partir de la positividad y negatividad de los antígenos y anticuerpos solicitados, es que vamos a determinar si el paciente está transitando una infección aguda o una infección crónica por hepatitis B. Volvemos al mismo concepto que nombré anteriormente con el ejemplo de la hepatitis A. Conocer la historia natural de las infecciones nos permite interpretar correctamente, a partir de las serologías, en qué momento estamos parados y así tomar decisiones adecuadas para el diagnóstico y para el tratamiento. El virus de la hepatitis C posee un genoma ARN de polaridad positiva. Su principal vía de transmisión es, como dijimos antes, la parenteral, con menor prevalencia de la vía sexual y congénita. Aproximadamente el 85% de los adultos que se contagian de hepatitis C van a evolucionar a una infección crónica. Al igual que la hepatitis B, la hepatitis C también se relaciona con el desarrollo de cirrosis y hepatocarcinoma y es especialmente relevante en infección por hepatitis C la patología extrahepática que genera. El diagnóstico se realiza por métodos indirectos y directos. En los indirectos no se distingue entre la IgM y la IgG debido a que se pueden encontrar ambas tanto en etapa aguda como crónica, se solicitan como anticuerpos totales. Hoy en día no existe una vacuna para la hepatitis C, pero sí es importante recalcar que en los últimos años se han desarrollado tratamientos altamente efectivos y seguros con antivirales de acción directa que se dirigen en contra de proteínas no estructurales del virus que logran la curación de la infección en más de un 95% de los casos. Antes de dicho tratamiento no existía cura posible para esta infección. Esto permitió un descenso significativo de la incidencia de casos desde 2015 en adelante, con una disminución también de la mortalidad y la necesidad de trasplantes. El inconveniente es que es una terapia de alto costo y no es del todo accesible por el momento. Las complicaciones extrahepáticas de la infección por virus hepatitis C están dadas por un mecanismo indirecto. Se tratan de cuadros dados por el efecto de la respuesta inmunológica y se relacionan a alta morbimortalidad.
Entre estas encontramos vasculitis, glomerulonefritis, anemia plástica, púrpura trombocitopénica, dermatopatías, crioglobulinemia, entre otros. Tanto la hepatitis B como la hepatitis C son virus que se caracterizan por la generación de cuasiespecies virales, un concepto que me gustaría que se lleven a Microbiología 2. Las cuasiespecies son una población de variantes virales íntimamente relacionadas entre sí, que son consecuencia de la combinación de una alta tasa proliferativa y de mutaciones. Una presión de selección, como puede ser un tratamiento antiviral, puede hacer que de una población heterogénea de virus que infecta a un individuo, se seleccionen aquellas cuasiespecies que mejor se adapten a este nuevo entorno. Por ejemplo, en el esquema de la izquierda tenemos círculos verdes, amarillos y rojos que representan variables similares de un mismo virus. Al aplicar una droga X, se eliminan aquellas variables susceptibles a dicha droga y quedan remanentes las variantes rojas que por alguna mutación, por ejemplo, son más resistentes que el resto del tratamiento y en este nuevo medio replican y se vuelven la variante mayoritaria, que va a continuar replicando y mutando, generando nuevas variantes a partir de esta. En síntesis, quiero que se lleven el concepto de que una persona con hepatitis C o hepatitis B no esté infectada con una sola variante idéntica, sino con una población heterogénea con distintos fitness. Para darles un ejemplo práctico de por qué este concepto es importante, les cuento que durante el tratamiento antiviral contra el virus de la hepatitis C, el objetivo es que los fármacos sean capaces de eliminar todas las variantes que infectan al paciente. Este tratamiento se hace con más de una droga antiviral, para lograr un sinergismo al actuar sobre distintos blancos de acción para evitar justamente que sobreviva alguna variante con resistencia a una droga determinada. En el último boletín epidemiológico de hepatitis virales, se notificó que la mortalidad por estas hepatitis se debe en el 96% de los casos a infecciones por hepatitis C y B. Esa mortalidad está relacionada al desarrollo de esteatosis, cirrosis, insuficiencia hepática y hepatocarcinoma en el contexto de una infección crónica. Ambos virus poseen distintos mecanismos relacionados, por ejemplo, con el desbalance del metabolismo lipídico, la respuesta inflamatoria crónica y el agotamiento inmunológico, la fibrosis progresiva, las proteínas virales relacionadas a la oncogénesis, como por ejemplo la proteína X del virus de la hepatitis B, entre otras. Entenderán entonces por qué siguen siendo hoy en día las hepatitis virales graves problemas de salud pública y la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las mismas. El virus de la hepatitis D o delta es un virus defectuoso que solo puede producir infección en presencia de virus de la hepatitis B, sea como coinfección, es decir, una infección simultánea por ambos virus, o en sobreinfección, es decir, un paciente crónicamente infectado con hepatitis B que adquiere la infección con virus hepatitis D. Esto se debe a que el virus de la hepatitis D necesita de la presencia de antígeno de superficie para obtener su envoltura y propagarse a otras células. Como es lógico, comparte las mismas vías de transmisión con la hepatitis B. La coinfección de hepatitis D con hepatitis B tiende a evolucionar a la curación. El curso crónico es raro en ese escenario, ya que en la coinfección se induce una respuesta inmunitaria vigorosa que tiende a la eliminación de ambos agentes. Lo malo es que esto puede conducir a una hepatitis aguda fulminante por el daño ejercido, fundamentalmente por mecanismos indirectos. Al contrario, la sobreinfección acelera la progresión hacia formas graves de la enfermedad. No hay una profilaxis específica para la hepatitis D, pero la vacunación contra el virus de la hepatitis B previene la coinfección por virus hepatitis D. Para su diagnóstico se pueden utilizar métodos directos e indirectos. Se va a buscar en determinados casos cuando esté instalada la sospecha. Como dato, les comento que no hubo notificaciones de casos de hepatitis D en el periodo 2009 a 2019 en la Argentina, según el último boletín epidemiológico. O sea que nuestro medio no es una patología frecuente. Por último, el virus de la hepatitis E es un virus de transmisión fecal-oral. La forma más frecuente de presentación es la infección aguda autolimitada. Sin embargo, se han identificado casos de progresión a la cronicidad en humanos, con daño hepático progresivo, cirrosis y manifestaciones extrahepáticas. La hepatitis C crónica ocurre fundamentalmente en personas inmunosuprimidas. Otro aspecto importante a destacar es que puede generar hepatitis aguda fulminante en pacientes embarazadas. El diagnóstico se realiza mediante detección de anticuerpos IgM, antihepatitis C,
Y en determinados casos, como en los pacientes inmunosuprimidos, se puede solicitar también la determinación de ARN. No existe vacuna para hepatitis C en la Argentina, pero sí está disponible en otros países como China. Acá les dejo la bibliografía utilizada por si quieren consultar, y en la primera diapositiva tienen mi mail por si tienen alguna consulta. Muchas gracias.